Listos ya para el último encuentro del CFO Summit. Voy a tener el gusto de charlar con alguien a quien, bueno, tengo la posibilidad de tratar desde hace muchos años, como en su rol de abogado, después presidente de Copal, cargo que todavía tiene, y ahora como presidente de la Unión Industrial Argentina. Así que le doy la bienvenida y le agradezco a Daniel Funes de Rioja. Daniel, ¿cómo estás? Hola Hernán, un gusto saludarte. Disculpame un poco la voz, pero tengo un cierto grado de disfonía, pero un gran gusto estar contigo en esta charla. Bueno, para mí, como siempre, sabés que es un gusto, bueno, tener estos momentos para poder charlar y ponernos un poco al día, sobre todo porque la situación del país no es fácil y, bueno, me gustaría un poco saber cuál es tu visión, cómo estás viendo esta coyuntura y un poco cómo crees que vamos a poder ir llegando al 10 de diciembre, que es algo que creo que es una de las cuestiones, uno de los aspectos que más genera incertidumbre en este momento. Bueno, evidentemente tenemos una situación compleja. La situación compleja parte de que bueno, Argentina recurrentemente, no vamos a hablar del pasado, ha entrado en crisis, no ha ordenado sus cuentas y ha tenido momentos buenos que no sirvieron para capitalizar al país de manera tal de prepararse para los momentos malos. Y entonces tuvimos, entre otras cosas, tuvimos la pandemia impactó muchísimo en el mundo y tenemos que recordar las transformaciones que implicó, sobre todo el impacto desde el punto de vista de los costos logísticos y del aprovisionamiento de determinados insumos para la producción. Luego de ello, Argentina tuvo un momento de crecimiento 21-22 que fue positivo, pero también se fueron acumulando desequilibrios macro, que con la llegada de la sequía ah, se pusieron mucho más en evidencia por el faltante de divisas para afrontar la demanda de la producción y obviamente no hubo una visión o una política de estabilización macroeconómica, por lo menos no hubo, si hubo objetivos, no hubo resultados concretos Exacto. y tuvimos una serie de distorsiones que hacen pensar que la complejidad, evidentemente acá hay dos etapas, una hasta el 10 de diciembre y otra a partir del 10 de diciembre. Yo digo, desde el punto de vista institucional, estoy convencido que vamos a llegar al 10 de diciembre por la razón de que la Argentina creo que aprendió la lección y 40 años de democracia es un activo que de ninguna manera debemos poner en duda bajo ningún concepto. Por ende, a partir de ahí está claro que tenemos, ya comentaré los problemas que tenemos en las cadenas industriales con respecto al tema de insumos, pero hay un tema de aceleración inflacionaria, esa restricción cambiaria, aumento de la presión impositiva. Hemos hecho incluso un análisis de 7 impuestos a nivel de 30 países, los países de OCDE, G20, Mercosur, Suiza, Holanda y España, terminamos siendo líderes. Solamente Brasil nos gana por poco en algunos. Entonces todo esto hace a que, obviamente esto no va a quedar resuelto de acá al 10 de diciembre. Vamos a tener que llegar con muchos problemas. Y dentro de esos problemas, sí quiero marcar uno que es fundamental para la industria, que es el tema de los insumos. El tema del acceso a insumos importados que son imprescindibles para la producción, repuestos, bienes de capital, todo eso se ha hecho muy complejo a partir de las restricciones cambiarias. Que las entendemos, pero que tenemos que resolverlas y que nuestro objetivo es no parar la industria. Y no parar la industria es no parar la producción en el país. Evidentemente, los efectos de la sequía tuvieron fuerte impacto sobre la producción del sector agrícola y después agroindustrial. Y por ende, me parece que hay, en ese sentido, hay que encontrar desde el punto de vista del gobierno la posibilidad
de resolver o paliar fuertemente esta situación que hoy nos aqueja, porque los proveedores internacionales están ya poniendo trabas para vender a la Argentina, y si no tenemos los insumos importados que necesitamos, evidentemente hay un problema de producción, hay un problema de abastecimiento y obviamente con la repercusión que puede tener sobre el empleo. Por ende, pongo mucha énfasis, Hernán, en esa cuestión que es que se va a proyectar más allá del 10 de diciembre, pero en todo caso, que desde el punto de vista industrial es una de las grandes urgencias. Con respecto al tema de ¿y después qué? Del 10 de diciembre. Porque no, yo creo que no se puede dividir esta primera etapa de la segunda, es decir, hacia dónde van las expectativas. Porque evidentemente en la sociedad hay escepticismo, hay frustración, pero también en los factores productivos nosotros tenemos que evitar a toda costa que se cierren líneas de producción o que se decidan levantar plantas de la Argentina. Es decir, para nosotros el tema de la asociación entre producción y trabajo y con ello sumar al proceso de estabilidad política e institucional, estabilidad macroeconómica y a partir de ahí un crecimiento para llegar al desarrollo, que es lo que Argentina necesita. Hoy no tenemos un país desarrollado, tenemos marginalidad, tenemos pobreza, tenemos informalidad en niveles muy altos. Bueno, todas estas son cuestiones que, aunque no querramos, la propia contienda política las pone sobre la mesa, aunque no querramos o querramos postergarlas, y se hacen evidentes que la Argentina, a partir del 10 de diciembre, necesita inexorablemente definiciones. Definiciones que, primero que nada, consoliden lo institucional con el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el respeto a la iniciativa privada. Argentina ha caído mucho hacia el lado de depender demasiado del Estado. El Estado ha hecho estados dependientes. Y esto no quiere decir, yo no creo en el Estado ausente, pero tampoco creo en el Estado total. Entonces me parece que acá tiene que haber un claro mensaje, balance de la relación entre el Estado y el sector privado, porque es el sector privado el que va a generar el crecimiento que la Argentina necesita. No hay países desarrollados en el mundo. Los grandes países desarrollados en el mundo han mostrado que su fortaleza resulta de un sector privado vigoroso. Daniel, me parece que a ese darle mensajes. ¿No crees? Está claro que quien asuma el 10 de diciembre va a tener ya una responsabilidad directa sobre lo que tiene que hacer desde el primer momento. Pero ¿no te parece que parte de esta incertidumbre es porque alguna definición de esas podría ser adelantada, ¿no? Creo que los economistas que pudimos consultar a lo largo del día también planteaban que la Argentina va a ir necesariamente hacia algún tipo de plan de estabilización, pero la falta de precisiones sobre cómo va a ser ese plan hace que hoy haya una incertidumbre que puede ser más agravada entre octubre y el momento de asumir un nuevo gobierno. Digo, ¿te parece que sería importante que poder tener alguna definición que digamos, que exceda el eslogan de dolarización, motosierra, bimonetización o lo que sea, previa a la elección? Por lo menos desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista en la Unión Industrial, no cabe la menor duda. Estamos hablando con los equipos técnicos. Claro. ¿Por qué? Porque, primero que nada, para que tengan el diagnóstico, no un diagnóstico macro, sino también de la meso y la micro. Claro. Porque en definitiva un plan económico requiere de esos elementos. En segundo lugar, porque también el sendero que se tome acelera o retarda el proceso de desarrollo argentino. A ver,
muy concreto. Estamos hoy con niveles de retracción en la economía. En la comparación anual hemos registrado julio contra julio menos 1.7, julio del 23 contra el 22, y en el mensual un menos 1.4 respecto al mes de junio. Esto, evidentemente, con estas restricciones en materia de insumos que estamos mencionando en el caso industrial, se va a ir acentuando. Ahora, uno puede tener un soft landing en materia de recesión o puede tener una recesión más profunda. Lo que queremos es que, y en esto hablamos, la política, la ciudadanía es la que decide quién tiene que ganar la elección. Nosotros la responsabilidad que creemos que tenemos es poner sobre la mesa, y por eso hicimos nuestro libro blanco de la UIA, y además estamos conversando y transmitiendo todo lo que haga falta, para decirles cuáles vemos que son los caminos más expeditos para que esta situación, en todo caso, que entendemos que acá tiene que haber, primero que nada, un plan macro de estabilización económica, con señales muy claras de reducir hasta suprimir el déficit fiscal, evidentemente combatir el tema de la inflación, la formalización de la economía, que es otro elemento para llegar a un equilibrio desde el punto de vista de la presión fiscal, que respecto a lo que he mencionado anteriormente. Todos esos elementos y las situaciones sectoriales, y donde vemos cómo podemos llegar más rápido a las oportunidades de crecimiento, porque las hay. Porque hoy tenemos una Argentina que tiene el gas en el sur, el litio en el norte, el cobre en el oeste, los alimentos en el centro, la industria del conocimiento en el este, el turismo en todo el país y los sectores tradicionales que ya estaban y que pueden potenciarse. Entonces, vamos a aprovecharlas en tiempo oportuno, porque si no, esto pasa. O se demora tanto que la recesión o los efectos negativos de estos problemas que estamos planteando perduran. Ahora, para ello, Hernán, y con esto cierto, para que estos mensajes desde la política vuelvan con señales adecuadas, también lo que tiene que haber es una clara conciencia de cómo, no solamente del qué, sino del cómo, es decir, cómo se va a llegar a eso, a los acuerdos que respeten esas reglas de juego. Es decir, que el Parlamento, que obviamente tiene representaciones múltiples, busque y llegue a acuerdos que nos permitan tener políticas de Estado. Argentina ha perdido la confianza internacional, ha perdido la confianza interna en muchos casos, pero no la voluntad y la convicción de producir. Esto te lo digo porque caminamos mucho al interior y vemos que hay ganas. Muy bien, ¿cómo traducimos esas ganas? Yo dije, bueno, el gasoducto es como los ferrocarriles a fines del 1800. Es un testimonio de que podemos hacer las cosas si queremos. Entonces, los políticos, que son verdaderamente quienes guían este proceso, tienen que tener conciencia de que no hay tiempo infinito para eso, sino que el decline va a ser mayor y no queremos que lo sea. Y queremos preservar el empleo que hay, que no está ni siquiera en los niveles históricos. Los máximos niveles de empleo industrial que tuvimos fueron 1,5 millones de trabajadores industriales en los años 2012, 2013. Hoy estamos en 1.200.000, 1.300.000. Hay para crecer, pero también reconozcamos que hay mucha informalidad, pero que es producto de la presión impositiva alocada, que es producto de una burocracia del Estado fenomenal, superposición entre nación, provincia y municipios, y evidentemente falta de previsibilidad y de certidumbre. Confianza, previsibilidad y certidumbre son un triángulo al que hay que llegar, y esto hay que llegar rápido, esto no espera. Sí. Daniel, quiero agradecerte enormemente que hayas compartido tu mirada con nosotros. Comparto inclusive también el llamado que hace la UIA a que el tiempo no es infinito, que adelantar o dar precisiones
sobre lo que hay que hacer a partir de, no solo desde diciembre, sino eventualmente desde octubre, hoy debería ser una responsabilidad que los candidatos acepten, porque entendemos que puede tener un costo político, pero creo que hay que tratar de evitar que el costo económico posterior sea todavía más duro y difícil de transitar. Así que comparto esa mirada tuya. Y una vez más te agradezco por haberte sumado al final como cierre de nuestro encuentro de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Hernán, y un gran saludo como siempre. Gracias. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial. Bueno, con esa le puso vitalidad a lo que no llegaba a la voz. Espero que lo hayan podido escuchar porque su palabra, como siempre, fue valiosa. Esta fue nuestro último diálogo. Damos cierre así a nuestro CFO Summit. Los invitamos porque todavía septiembre tiene una actividad más prevista para los eventos del cronista, que es nuestro encuentro sobre real estate la semana que viene. Así que estén cerca, conectados y como siempre un gusto haber compartido todo este contenido. Gracias y hasta la próxima.